Esta parte 2, digamos, vamos a ver la parte teórica aquí porque me parece muy importante. Yo, o sea, casi siempre les dejo más bien que ustedes lean la teoría y trato de explicar después la práctica. Pero esta vamos a hacer probablemente las 2 lecciones sincrónicas. O sea, vamos a pasar hoy por este trago amargo de estudiar de dónde sale la ecuación. Y después, la próxima lección va a ser hacer más ejercicios. Hoy les tengo planeados un par de ejercicios, si nos da tiempo, uno por lo menos. Y ahí sobre la próxima lección sí tenemos, que es casi pura práctica. Ok, entonces el tema 2 es la ecuación de Euler para el flujo perfecto, y esa nos va a definir, la ecuación de Euler nos va a definir la ecuación de Bernoulli, que es la que queremos encontrar en este momento. Recordemos que para definir movimiento, digamos, cuando hablábamos de dinámica, utilizamos la ecuación famosa de Newton, ¿verdad?, que decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, esa ecuación nos describe cómo se comporta el movimiento de acuerdo a las fuerzas que se le estén imponiendo a una partícula de una masa cualquiera. En el fluido, esto no deja de ser lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo. Nosotros tenemos que los fluidos se mueven gracias a una fuerza que los hace moverse. Ahora, las fuerzas son un poquillo más complejas de entenderlas, pero el fenómeno es el mismo. ¿Qué tipo de fuerzas pueden actuar, digamos, cuando tenemos fluidos? Ya en el capítulo anterior del tema de hidrostática habíamos dicho que las placas y los cuerpos que están sumergidos experimentan una fuerza hidrostática que se debe básicamente a la presión multiplicada por el área, ¿verdad? Y la presión calculábamos la presión promedio o la presión centroidal. Básicamente, entonces ya tenemos un origen de fuerzas que se nos puede traducir en masa por aceleración. ¿Qué otro tipo de fuerzas intervienen? Pueden ser fuerzas gravitacionales, por ejemplo. El campo gravitacional con G nos produce M por G, una fuerza que puede producir movimiento, y lo experimentamos con los cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo a alguna altura lo soltamos, dependiendo de G, así se va a acelerar y toda aquella cosa del movimiento. Entonces, para un fluido tenemos 2 componentes más importantes. Uno es la fuerza debida a los campos de fuerza, y tenemos las fuerzas debidas a los campos de presión o a la presión, que tiene que ver con qué tan profundo está con respecto al nivel de referencia. Entonces, en esta ecuación que les estoy mostrando acá, ¿okay?, la ecuación general de movimiento para los fluidos establece que todas las fuerzas aplicadas, llamemos fuerzas aplicadas a los campos de fuerza, aquí denotados como una F con rayita, que puede ser la gravedad G, ¿verdad? O puede ser fuerzas inducidas, como por ejemplo aceleraciones por rotación. ¿Se acuerdan? El estañón dando vueltas, o el camión con el fluido que le produce un campo, ¿verdad? Esto, tenemos un campo de fuerzas aplicado sobre cada una de las partículas de densidad dada en un diferencial de volumen todo integrado. ¿Qué significa esto? En realidad aquí lo que tenemos es la integral del volumen de ρ por dv, que es m, multiplicado por el campo, que sería g. Entonces aquí tenemos el componente inercial, digamos, de las fuerzas que intervienen con los fluidos. A eso le tengo que sumar la integral de la superficie, y le vamos a llamar la superficie de control, de una presión multiplicada por el diferencial de área. Presión por área es fuerza. Entonces aquí tenemos de este lado fuerzas que dependen de un campo de fuerzas, y aquí tenemos presiones que multiplicadas por un área de aplicación nos dan fuerzas. Eso tiene que ser igual a la aceleración que experimenta cada una de las partículas de todo el volumen, que significa ρ por dv, masa,
y la aceleración que experimenta. Entonces aquí no tenemos nada nuevo, solamente que lo tenemos en forma integral. ¿Por qué? Porque el campo de fuerza no necesariamente apunta en toda la misma dirección en todo el volumen, las presiones no necesariamente se aplican en la misma dirección en todo el área, el área de la superficie de control, y la aceleración que se experimenta no necesariamente es una aceleración en una dirección dada, sino que lo que tenemos es cada una de las partículas sometida a un campo con su propia densidad, integradas todas las partículas en un volumen de control, aquí todas las presiones en un volumen de control y aquí todas las partículas en el volumen de control. Entonces básicamente, si recordamos aquella ecuación de producto punto, del divergente, el gradiente, perdón, aquí lo que tenemos es el gradiente de las presiones multiplicado por el volumen, o sea, presión multiplicada por área en producto punto para donde apunten, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos una superficie de entrada y una superficie de salida, las dos apuntan en direcciones contrarias, entonces en este gradiente, entonces unas tendría 5 positivo, otro negativo, o si unas van en X o otras van en Y, el efecto va en diferentes direcciones. Entonces, eso es el producto punto, ¿verdad? No nos interesa la presión multiplicada por el área, sino la presión que es perpendicular al área, dependiendo de si es entrando o si es saliendo. Entonces, aquí nos queda un poquillo más fácil de entender. Ok, si esta ecuación nos funciona, porque esto es todo el volumen de control, todas las fuerzas aplicadas, este es en la superficie de control, o de todo el volumen de control, porque nos interesa solamente donde P y A son perpendiculares, entonces lo puedo integrar en todo el volumen de control, y aquí nos interesa todo el volumen de control que se está acelerando producto de las fuerzas aplicadas. Okay, esto es para todo el volumen de control. Resulta que eso es muy complicado, porque integrar en el volumen de control significaría saber el comportamiento de cada una de las partículas. Si yo pudiera analizar dividiendo entre el volumen de control, tengo una ecuación que funciona para cualquier punto dentro del fluido. O sea, si yo me pudiera tratar de poner a analizar una línea de corriente, esta ecuación funcionaría para un punto cualquiera de la línea de corriente. ¿Y qué quiere decir esto? Que la densidad por el campo, porque ya no lo vamos a integrar dentro del volumen de control, porque lo vamos a dividir dentro del volumen, menos el gradiente de presiones, dependiendo para dónde se aplique la presión, es igual a la densidad por la aceleración, o menos la presión por la aceleración, tiene que ser igual a 0. Queda más bonito así porque nos quedan todos los componentes de la fuerza que está experimentando la partícula. Aquí tenemos el componente de fuerzas inerciales o las gravitacionales o las de campo. Aquí tenemos el componente de las presiones a las que está sometido, y aquí tenemos el componente de la aceleración que experimenta producto de lo anterior, y todo eso tiene que ser 0. Ahora, si dividimos esto entre la densidad, nos queda una ecuación un poquillo más limpia. El campo menos la presión, el gradiente de presiones entre ρ menos la aceleración de la partícula tiene que ser igual a 0. Y esto es lo que se llama la ecuación general de movimiento para una línea de corriente. ¿Qué significa? Que si el campo de fuerzas aumenta, entonces tiene que haber una disminución o un aumento en los otros para que esto siga manteniéndose en 0. Y entonces hay una relación de proporcionalidad entre fuerzas aplicadas y aceleraciones. ¿Okay? Entonces así vamos a como tratar de estudiar las partículas. Esta parte, digamos, es como un poco de lo que se trata, y de que entendamos que las fuerzas a las que están sometidos los fluidos tienen 3 componentes. Tienen un componente que tiene que ver con la gravedad, un componente que tiene que ver con la presión, y un componente que tiene que ver con la aceleración que está experimentando en ese punto. Ahora bien, aceleración
La aceleración nos habla indirectamente de la energía que se le está sometiendo. Entonces también con esto podemos tener una relación de equilibrio entre las energías que experimenta el fluido. Okay. Más adelante lo vamos a seguir viendo. Ok. Como estábamos hablando de que son campos de fuerzas, ¿verdad? Las presiones tienen diferentes direcciones y el campo de fuerzas tiene diferentes direcciones y las aceleraciones tienen diferentes direcciones, lo podemos tratar en componentes y podemos decir así, el campo de fuerzas en X menos 1 entre la densidad por el diferencial de presión en la dirección X tiene que ser igual a la aceleración en X. Y la aceleración en X sabíamos que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo mismo en Y y lo mismo en Z. Ahora, lo interesante, digamos, es que para el campo gravitacional normal en la Tierra, este valor es 0 y este valor es 0. Por lo tanto, las presiones y las aceleraciones quedan igualadas, digamos. En cambio, cuando estamos hablando del campo de la Tierra, este valor de acá se convierte en G y la ecuación queda en términos de la gravedad. Ok, vamos a tratar de pasar por aquí. Esto es un poco tedioso y si ahí me paran si hay un enredo, pero no es tan requete necesario, digamos, que se aprendan esto. Simplemente es para que vean que todo tiene realidad matemática, o sea que sí está bien deducido. Ok, vamos a desarrollar solo el componente en X sabiendo que en Y, Z es lo mismo. Y vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a sumar la derivada parcial con respecto a X, como vamos a analizar con X. Vamos a añadir o a restar de los dos lados de la ecuación, de la que ya teníamos acá. Vamos a restar de los dos lados de la ecuación la derivada con respecto a X de la velocidad al cuadrado entre 2. No sé si a ustedes les suena ¿a qué les suena la velocidad al cuadrado entre 2? Si lo multiplico por la masa que tengo. ¿No era como energía cinética? Ajá, es la energía cinética. Entonces, estoy añadiendo esto acá, simplemente como un ardid matemático, a los dos lados, porque yo sé, se los dije hace un rato, ¿verdad? Que la fuerza, la gravedad y la aceleración están muy relacionadas con la cantidad de energía que experimenta o que absorbe o en el tiempo que absorben las partículas. Entonces esto tiene que tener alguna relación con velocidad, con energía. Entonces añado esta derivada de este lado y esta derivada de este otro lado y no ha pasado nada. Ok, tengo la misma ecuación del principio, solo que ahora tengo más componentes. Ahora, repasemos qué era la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad depende también de X de Y y de Z, no puedo derivar así directamente, sino lo que tengo que hacer es derivar la velocidad en X con respecto a X y por la regla de la cadena de X de T, ¿verdad? Y lo mismo con Y y lo mismo en la dirección Z, más la derivada con respecto al tiempo. Entonces todas las componentes de la velocidad. Esta parte de acá lo habíamos llamado la aceleración convectiva y esta parte de acá la habíamos llamado la aceleración local, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan de la vez pasada. Entonces nos quedaba así, ¿verdad? Que por cierto hubo un error yo en la lección pasada. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la velocidad por el cambio de velocidad con respecto a X más la velocidad en Y, más el cambio de velocidad en X con respecto a Y, la velocidad en Z por el cambio de velocidad con respecto a Z, más el cambio de velocidad local, o sea, con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, acabamos de desarrollar esta primera parte. Ahora, voy a tratar de ver cómo desarrollamos este cuento que nos inventamos aquí. La derivada parcial con respecto a X de v al cuadrado entre 2 sería la velocidad
de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado más Vz al cuadrado en componentes, ¿verdad? Con respecto entre 2. ¿Y qué es la derivada con respecto a Vx al cuadrado? Este 2 sale para acá, ¿verdad? Y entonces se cancela con este y nos queda que Vx por la derivada de Vx de x más Vy por la derivada de Vy de x y más Vz por la derivada de Vz de x. Entonces este ardid matemático se descompone en esto. Vean que se parece bastante, ¿verdad? Este es Vx por la derivada de Vx de x. Este está aquí y está aquí, ¿verdad? Están los dos. Este de acá, Vy de la derivada de Vx de y, y aquí es la derivada de Vy de x, quedó como al revés, ¿verdad? Y este también quedó al revés y este es el mismo. Entonces parece como que hay unos que están y otros que no están. Ok. Ay, voy a devolverme. Vean que aquí, de este lado, yo tengo que fx, 1 entre la ρ por la derivada de la presión con respecto a x, menos esta cosa, y de este otro lado tengo la velocidad entre t, ¿verdad? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, menos esta cosa. Entonces tengo este menos este, es esta parte de aquí. Entonces voy a seguir con eso. Entonces, la parte derecha es la derivada de Vx de t menos la derivada de la velocidad al cuadrado entre 2 y pongo todos los componentes y vean que este y este son el mismo, pero los demás no se repiten y este quedó positivo y este quedó negativo, entonces se me cancelan estos dos. ¿Y qué me queda? Que estas dos cosas son igual a Vy de la derivada de Vx de y menos Vy por la derivada de Vy de x. ¿Lo ven que pareciera como que están cruzados estos dos? ¿Sí? Y aquí tengo Vz por Vx de z menos Vz por Vz de x. O sea, este cruzado con este y este cruzado con este. Más la aceleración local. Yo puedo reordenar estos dos y me queda que es Vy, lo saco a factor común y me queda de Vx de y de menos de Vy de x. Y esto no les parece que es como un determinante, ¿verdad? Más Vz por la derivada de la velocidad en x con respecto a z menos la derivada con respecto a z de x, también cruzados. Más, y esto que tenemos acá es lo que llamábamos el determinante o el producto punto. Entonces, si yo vuelvo a recordar la definición de rotacional, tengo IJK y aquí tengo el de la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Y las velocidades, tengo el determinante, el rotacional de este nabla cruz v es igual a esto y me da exactamente esto. O sea que esto de acá es el rotacional de las tres direcciones. Por lo tanto, el rotacional, vea que aquí no tengo las velocidades, aquí solamente tengo los dv de x. Si yo ahora saco el rotacional de v cruz v, que lo llamo omega v, tengo un vector de r cruz v. En realidad este valor de acá es r, y entonces tengo que en i, ¿verdad? Tengo este por este menos este por este, en j menos en j, este por este menos este por este, y tengo un determinante. Ok, con eso en mente nos queda muy bonito así. Nos queda que eso que acabamos de encontrar es Vy por el determinante más Vz por el determinante más la aceleración local, nos queda que es omega y por Vz menos omega z por Vy. ¿Y qué es esto? Este es el determinante de omega cruz v en y y z. Si lo hacemos en los tres componentes, por similitud, nos queda que lo del lado izquierdo, nos queda que el campo, menos 1 entre la densidad por el diferencial de presión con respecto a x, menos el diferencial de la velocidad al cuadrado con respecto a x entre 2, eso tiene que ser igual a omega cruz v
más la aceleración local en X, en Y y en Z. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que todas las fuerzas, fuerza, más una fuerza que tiene que ver con la aceleración, es igual a un omega cruz v, una aceleración rotacional, más el cambio de velocidad con respecto al tiempo, más una aceleración local o lineal. Y de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que cuando un cuerpo está sometido a un campo de fuerza o un campo de presiones o un campo de aceleraciones, puede experimentar una aceleración rotacional o una aceleración lineal o una combinación de varias. Esta parte es el componente rotacional del movimiento y esta parte es el componente de la aceleración lineal del movimiento. Y entonces ahora sí ya quedó completo, digamos, la ecuación en las tres componentes. No sé si hay duda aquí. Yo sé que estos son mucha simbología y mucha cosa, pero ahorita lo vamos a tratar de poner con números y van a ver que no es tan complejo. Simplemente que lo que quería que entendieran es que todas las fuerzas aplicadas derivan en una aceleración lineal y en una aceleración rotacional. ¿Okay? Recuerden que la aceleración rotacional era nada más R cruz V, ¿verdad? Porque la aceleración centrípeta o centrífuga, dependiendo del sentido que la veamos, existe con una velocidad constante de rotación, ¿verdad? O con un omega constante hay aceleración, ¿verdad? Ok, este campo de fuerzas F, para que todo quede como en términos de derivadas, ¿verdad? Yo puedo decir que el campo de fuerza lo voy a sustituir por un campo de potencial, y ese potencial de fuerzas es como quien dice la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial gravitacional, la energía potencial de presión y la energía potencial cinética, para que todos me queden en forma del mismo concepto. Entonces yo podría decir que el cambio del potencial con respecto a X es la aceleración en X. El cambio de presión con respecto a Z es el potencial de presión, y el cambio de aceleración de energía cinética, la derivada de eso es la aceleración lineal, digamos, que tiene el objeto por su movimiento. Entonces yo puedo llamar a este potencial, y es un potencial que tiene las tres direcciones. Entonces sería, lo ponemos negativo para que quede todas estas cosas negativas, y quedaría así una cosa muy estrambótica, pero el diferencial del campo de fuerza, del potencial del campo de fuerza con respecto a X, más 1 entre la densidad por el cambio de la presión con respecto a X, menos la derivada de la presión, o sea, el cambio de energía cinética con respecto a X, es igual a una aceleración rotacional más una aceleración lineal en X. Ya que aquí estamos en X y aquí no aparece X porque es rotando alrededor del eje X, ¿verdad? Y aquí lo mismo con Y y lo mismo con Z. A esta cosa, la derivada del potencial con respecto a X más la derivada del potencial con respecto a Y más la derivada del potencial con respecto a Z, lo podemos llamar el gradiente de potencial. O sea, nabla, eso es como un pi grande. Entonces eso lo podemos poner acá. Entonces quedaría todo como muy ya fácil de entender. El gradiente de presiones, el nabla P, sería el diferencial de presión en X, el diferencial más el diferencial de presión en Y más el diferencial de presión en Z. Y entonces la ecuación quedaría así. No, esta es la última, la del gradiente de velocidad, es lo mismo, ¿verdad? La derivada en X, la derivada en Y y la derivada en Z de la energía cinética. Entonces nos queda ya más elegante. Nos queda que el menos, porque todos estaban en negativo, menos el gradiente
de el campo de potencial más el campo de potencial de presiones entre la densidad más el campo de energía cinética, ¿verdad? Tiene que ser igual al omega cruz v más la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación de Euler para flujo perfecto. Se dice que es para flujo perfecto porque estamos suponiendo de que no hay pérdidas de energía, pero en la vida real sí hay pérdidas de energía. Entonces, más adelante vamos a volver a retomar esta ecuación y vamos a meterle pérdidas, pero por el momento vamos a suponer que los flujos son perfectos. Ahora, si nosotros decimos que esto que está aquí entre paréntesis es la energía específica de la partícula fluida, o sea, cada una de las particulitas tiene esa energía, entonces yo puedo hablar que esa energía es la energía por unidad de masa y la definimos como E. Entonces, si de E es la energía por unidad de masa, entonces aquí tenemos que para una partícula, esto en realidad es la energía potencial gravitacional, la energía de las presiones y la energía cinética por unidad de masa. Y el omega cruz v es el efecto rotacional y dv de t es el efecto de flujo no permanente, o lo que hemos llamado aceleración local, aceleración convectiva, que era lo que hemos visto en el caso anterior. Ok, no sé si estamos bien aquí. Esta es la ecuación que tiene que aprenderse. Vamos a seguir porque en realidad esta todavía no se ha llegado a nada. O sea, cómo se usa esto, cómo se come, de qué se trata. Pero sí quiero que entiendan que G, ¿verdad? G, que en realidad es esto, o la fuerza potencial, es energía por unidad de masa. ¿Pero cuál energía? La energía potencial por la ubicación. Después, también la presión entre la densidad me está definiendo la energía, pero la energía por presión del campo de presiones. Y la velocidad que tiene es la energía cinética, obviamente. Energía cinética, energía de presión y energía potencial. Esas son las tres energías que puede tener una partícula. No sé si aquí hay alguna pregunta, si me paran o discutimos o lo que sea, porque ahora vamos a tratar de entender la parte esa de rotación. A ver si puedo descifrar un poco eso, que es omega cruz v. ¿Será que puedes repetir otra vez lo de los tres tipos de energía? Ajá. Ok. Voy a volver hasta acá. Nosotros hemos llegado que fuerza, ¿verdad? En realidad esto es el campo de fuerzas multiplicado por la masa, pero lo dividimos entre la masa para que nos quede unitario en un puntito, ¿verdad? Entonces, esto de acá representa la fuerza producto de la gravedad o del campo de fuerzas, pero nosotros aquí en la Tierra estamos con un campo de fuerzas que solamente es gravedad hacia abajo, ¿verdad? Ok, habíamos determinado de que la presión dividida entre la densidad me definía la fuerza por unidad de masa, ¿verdad? Que está experimentando la partícula, pero debido a la presión. Y esto no lo inventamos para que nos cerraran las matemáticas y resulta de que sí cierra. Entonces, hay un componente de energía cinética que es producto solamente de la velocidad por unidad de masa. Eso produce dos aceleraciones, ya que aquí esta es la fuerza gravitacional, esta es la presión y esta es la energía cinética que tiene la partícula adentro. ¿Ok? Eso se tiene que convertir en dos aceleraciones. Una aceleración rotacional, R cruz V, nada más, y una aceleración local, o sea, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí no cambia con respecto al tiempo, sino que cambia la dirección de la velocidad, y al cambiar la dirección de la velocidad hay una aceleración centrífuga, ¿verdad? Entonces, esta es la aceleración centrífuga o rotacional y esta es la aceleración local. ¿De dónde salieron estos tres componentes?
de fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero resulta que cuando hicimos esta matemática descubrimos que la aceleración en un fluido no es la misma que un objeto sólido. ¿Por qué? Porque cada una de las partículas lleva su dirección de velocidad y su movimiento. Entonces hay partículas que van rotando y otras que van aumentando de velocidad con respecto al tiempo o haciendo uno y lo otro. Y resulta que inicialmente la partícula ya venía moviéndose, o sea que ya tenía una cantidad de energía cinética que se va a convertir en más energía cinética o en más energía rotacional. ¿Ok? Entonces son esos tres componentes: gravedad, presión, velocidad. Eso es igual a aceleración, rotacional o lineal. ¿Ok? Ahora, como todo esto lo dividimos entre unidades de masa y estas, evidentemente, recuerde que era la energía potencial. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una esfera flotando, ahí la teníamos y la soltamos, digamos. Tengo una bola en la mano y la dejo caer. ¿Cuál es la energía que tiene potencial? mg por h, ¿cierto? Entonces G es un indicador de la cantidad de energía que puede tener, ¿cierto? G, porque es masa por G por la altura. La presión, no sé si se acuerdan, ¿verdad? También nos da una potencia, pero dividido entre ρ para que sea dividido entre la masa. Y la v al cuadrado entre 2g entre 2 mv al cuadrado entre 2, perdón, eso era energía cinética. Entonces aquí lo que tengo son energías en realidad. O sea, tengo los componentes de la energía, pero por unidad de masa. Entonces, volviendo acá, la energía por unidad de masa es el potencial de campo, el potencial de presiones, más el potencial cinético. ¿Ok? No son energías estas. No son... Es el potencial, ¿verdad? El potencial de convertirse la presión en velocidad o la velocidad en altura. No sé si queda claro. Entonces, estas tres cosas representan los componentes de la energía que puede tener una partícula de fluido y el movimiento que se va a generar después a causa de esto de acá. Ok. No sé si seguimos. Porque aquí voy a tratar de explicar las dos partes, digamos. Una partícula que se va moviendo como sea, puede ir rotando o puede ir moviéndose o puede ir deformándose. Imagínense que es una partícula de fluido, entonces el fluido no está con su forma intacta, digamos. Entonces una partícula original, digamos cuadradita, así como esta, en un tiempo te va a tener, digamos, esta deformación producto de lo que le ha pasado, que lo podemos descomponer en dos cosas. Hay un componente de rotación, imagínense en el cuadrado rotando de aquí para acá, y además acelerándose, y entonces esto se estira, digamos. Entonces tiene dos deformaciones, uno producto de la rotación y uno producto de la elongación o de la traslación. Entonces, si esta es la forma que va a tener el objeto al final, cuando rota, digamos, si yo llamo a delta B, el ángulo que hay de aquí para acá, y el delta beta, y delta alfa, el ángulo que hay de aquí a acá, yo puedo decir, primero rotó y después se estiró. Entonces hay dos deformaciones. Un medio de la diferencia fue lo que rotó para cada uno de los dos lados. Y un medio del promedio es lo que terminó de rotar para el otro lado. Entonces esta deformación yo la puedo convertir en dos cosas. Una deformación por rotación, que es un medio de este ángulo menos este ángulo, y la deformación angular, un medio de la suma de los dos. Ok. ¿Qué sería la velocidad angular? La velocidad angular sería un medio del cambio del ángulo entre dt menos el cambio del otro ángulo
con respecto a t. Esa sería la velocidad angular con que rotaría en esta dirección. Okay. Entonces, nosotros podríamos analizar aquí que si esta es la distancia de este punto a este punto que se movió la partícula, ¿verdad? Vean que la partícula en realidad lo que hace es moverse, ¿sí? Este ángulo yo puedo decir que es el cambio de la velocidad con respecto a x por toda esta distancia de x inicial. Y esta distancia es de x más el cambio de la velocidad de la partícula en x por el de x en un tiempo de t. Entendiendo esto, yo puedo encontrar cuál es el valor de este ángulo y el valor de este ángulo de deformación, que dependen de la velocidad. El cambio del ángulo de A es igual al cambio de velocidad con respecto a x de t, que era esta parte, entre esta otra parte. ¿Por qué? Porque el valor del ángulo es muy parecido a la tangente, ¿verdad? En deformaciones pequeñas. Entonces me queda que el cambio del alfa es igual al cambio de y con respecto a x de t. Y lo mismo con el lado del lado beta. Y resulta que si ese es el cambio, me queda esto en estos términos, ¿verdad? Entonces, vean que me queda un medio del cambio de velocidad en y con dx y el cambio de x de y. ¿Y esto qué es? Otra vez el producto cruz. Entonces, ¿qué me queda? Que el vector velocidad angular es un medio de aquel valor que llamábamos determinante cruz v, omega cruz v. Ok, si este valor omega es 0, significa que el flujo es irracional. Si tiene algún valor es que el flujo va rotando. Okay. Y en x y en y o z, pues básicamente es lo mismo, y entonces en todas las direcciones tenemos estas tres componentes que nos determina que esto es la velocidad angular. Básicamente la velocidad angular es r cruz v, ¿verdad? Porque este determinante lo que me da es la distancia, porque es el cambio de la velocidad en la velocidad por tiempo, ¿verdad? Velocidad por tiempo es esto, r cruz v. Ok, entonces tenemos dos componentes, uno de rotación y uno de movimiento rectilíneo. Ahora, imagínense que esto es un tubo de corriente, una línea de corriente. Las partículas vienen con esta dirección, están aquí y avanzan de aquí a acá en un ds, en un tiempo de t, digamos. Recordando la ecuación de flujo perfecto de Euler, y suponiendo que el flujo es irrotacional, en este momento vamos a decir que no está rotando y que es permanente, entonces omega cruz v es 0 porque el flujo no va rotando. ¿Por qué no va rotando? Porque estoy diciendo que esto es una línea de corriente, y si es una línea de corriente es una partícula sola que va aquí, en una partícula, un punto, que importa que no rota, no tiene R, ¿verdad? No tiene brazo. Ok, y digamos que no va acelerado, ¿sí? Se va moviendo en forma constante. Entonces, si aplicamos el gradiente a esa línea de corriente, yo sé que el campo más la presión entre la densidad más la velocidad entre 2 tiene que ser igual a 0 más 0, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el gradiente de E, que era esto, es igual a 0. Si el gradiente de E multiplicado por ds, ¿verdad?, es igual a 0, de es igual a 0. ¿Qué significa? Que la energía es constante. O sea que de aquí a acá, en toda esto, la energía es constante. Si estamos en un campo gravitacional, digamos como en la Tierra, Fx es 0, Fy es 0 y Fz es menos g porque decimos que es negativo para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que Fx, que es igual a menos la diferencial del campo entre x es 0, esto es 0 y esta parte es g. ¿Qué nos queda? Que E es igual al campo más P entre ρ, esto es un ρ, más sub el cuadrado entre 2, esto es una constante. Y esto es g. Al final,
Vean, si yo tengo que, como los otros son 0, ¿verdad? Esta parte yo la puedo integrar y pues yo puedo decir, bueno, yo sé que el diferencial del campo con respecto a Z es G. Si paso de Z para acá, ¿verdad? Me queda que lo trabajo solo en Z porque en X y en Y no hay valores, no hay ecuación, entonces puedo trabajar directamente con diferencial. El diferencial del campo es igual a G por dz. Si integro, aquí tengo el campo. El campo es igual a la integral de G de Z. Como G es una constante, ¿verdad? Entonces me queda que el campo es igual a G por Z más una constante. Esta constante es una constante de integración. Ok, y ahora volvemos a esta ecuación de acá. Me queda que G por Z más P entre ρ más la velocidad al cuadrado entre 2 es una constante. ¿Okay? Si divido todo entre G, GZ entre G me queda Z, P entre ρ G y V al cuadrado entre 2G, esto es una constante. Recuerden que ρ por G es gamma, ¿verdad? Quedaría más elegante cambiar esto por gamma. Y esto lo que quiere decir es que la altura, ven Z es la medición vertical de la posición. O sea, la altura más la presión entre gamma más la velocidad al cuadrado entre 2G es igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que si la velocidad aumenta, tienen que bajar la presión o la altura. Si la altura aumenta, tiene que bajar la velocidad o la presión. ¿Ok? Están relacionadas las tres cosas. Esta ecuación que nos costó llegar y es un poco confuso todavía, yo sé. Y vamos a seguirlo analizando. Es la famosa ecuación de Bernoulli y es una de las ecuaciones más importantes de la mecánica de fluidos y de la hidráulica. Resulta que esta ecuación nació diciendo que el flujo no es rotacional, va por una línea de corriente y además no está acelerado, o sea que no cambia con el tiempo, no hay aceleración lineal. ¿Ok? Vamos a ver, esta ecuación puede relacionarse como la energía por unidad de peso en la línea de corriente. ¿Qué significa eso? Que aquí la altura es una medida de la energía potencial, la presión es una medida de la energía de presión y la velocidad es una medida de la energía cinética. Y esas son todas las energías que puede tener un fluido. Recuerden que la energía es m por L, ¿verdad? Que esto es masa por la L al cuadrado entre el tiempo al cuadrado. Energía entre peso es igual a energía entre masa por la longitud entre t al cuadrado. Entonces esto nos queda que la energía la puedo representar como una longitud. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de que a mí me gustaba mucho medir las presiones? No como pascales, sino como P entre gamma, como metros de columna de agua, ¿se acuerdan? Porque los metros de columna de agua me hablan de la energía y no tanto de la presión. Y para nosotros es más fácil entender cuánta energía tengo y no cuánta presión se siente, porque eso no tiene mucho sentido. Entonces, véanlo acá, ya resumido. Z es igual M por G por H o M por G por Z entre mg. ¿Qué es esto de arriba? Energía potencial por entre peso. Entonces Z es la energía por unidad de peso potencial. P entre ρg o P entre gamma, que me gusta más, es la energía de presión por unidad de peso. Y V al cuadrado entre 2G es igual a 1 medio de mv al cuadrado entre mg. ¿Verdad? Esta es la energía cinética por unidad de peso. Entonces, para cada una de las partículas que forman el fluido, nosotros podemos calcular su energía, pero en términos de altura, presión o velocidad. No sé si queda claro.
No, no queda claro. Ok, después sigamos. Recuerden que les dije que el flujo era ideal. Ok, el flujo es ideal, entonces no hay pérdida de energía, o sea, no se disipa energía. Por lo tanto, es una constante a lo largo de la línea corriente, o sea que no se pierde energía de un punto a otro en la línea corriente. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, en 1, Z más P más V tiene que ser una constante. Y como no se pierde, tiene que ser lo mismo que hay en 2. Entonces, Z1 pues, más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G, aquí, tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más V al cuadrado entre 2G. Digamos que esto es vertical, así. Este punto 1 está más abajo, este está más arriba. Entonces, vean que aquí yo perdí Z. Si yo perdí Z, este se hizo más pequeño. Si este se hizo más pequeño, cuando me paso para acá, ¿qué tiene que haber pasado? Al Z ser más pequeño, la velocidad tiene que ser más alta, ¿cierto? O la presión. Si bajo, aumenta la presión. Si subo, disminuye la presión. Entonces hay un equilibrio del comportamiento de la partícula en el cual siempre en 1, en 2, en 3 o en 4 o en 5, la presión siempre, la energía, toda esta, tiene que ser la misma. Entonces aquí puedo analizar 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 4 y 4 contra 5. Me permite encontrar entonces el comportamiento a lo largo de una línea de corriente. Ahora estoy hablando de una línea de corriente, ¿verdad? Si esto es un tubo de corriente, obviamente hacia los extremos las cosas son un poquito diferentes y eso hay que hacer una corrección. Pero para todos los efectos, por el momento vamos a suponer que no hay que hacer correcciones. Una pregunta. Sí, sí. ¿Puedo poner la pasada? ¿Cómo fue? La diapositiva pasada, ¿puedo ponerla? Ajá. ¿Eso está visto desde el lado o desde arriba? No, yo lo estoy viendo del lado. De lado. Ok, entonces el 5 estaría más arriba que el 1. El 5 estaría más arriba que el 1. Entonces, Z1 es mayor, es menor, Z1 es menor que Z5. Como este es menor que Z5 y este es más grande, ¿verdad? ¿Qué significa? Que al ser este más grande, esos otros tienen que disminuir, porque la suma tiene que dar lo mismo. Digamos que esto es 2, esto es 2 y esto es 2. ¿Ok? La suma tiene que dar 6. No sé si me ubico aquí. Eso diría que si este fuera así, ok, vamos a ver, voy a ver cómo anoto aquí. Digamos que aquí en este punto tengo, qué feo, se ve como 2, 2, 2. No me gusta, lo está poniendo muy feo ahí. En ese punto, en el punto 1 tengo estos valores. Z1 es 2, P1 es 2 y V1 al cuadrado entre 2G es 2. Entonces aquí, digamos que de aquí a aquí hay 2. Entonces, vea, si pongo acá que en 5 lo que hay es 4 en Z. Vea que me tiene que dar 6. ¿Sí? Digamos que la presión no cambia. No, digamos que la velocidad no cambia, que es 2. Entonces la presión tiene que ser para que haya equilibrio. No sé si me explico ahí con eso. Sí, profe. sí, Pero podría cambiar No, estoy inventando inventando valores. Digamos que aquí, en 2, aquí sería 3. Ok, 1, 2. Uy, no se ve ese color. Bueno, ahí más o menos se ve. No, y eso quiere decir que
un fluido con mucha velocidad tendría menos presión que un fluido en reposo. No, porque recuerde que la velocidad y son independientes estas. Lo que pasa es que si antes tenía mucha velocidad y después le aumenta la presión, tiene que perder algo de un punto a otro, pero no significa que no pueda tener un montón. ¿Ok? Sí, pero digamos, en un dado caso de un fluido en reposo, que se le hacen esos parámetros y después el fluido está como a la misma altura, pero a mayor velocidad, entonces quiere decir necesariamente que tiene que disminuir la presión. Sí, al mismo fluido. Sí, ya lo entendí. Ok, si Sí. yo lo tengo ahorita a baja presión, ¿verdad? Y alta velocidad, podría cambiarlo a alta presión y a baja velocidad. Pero tiene que gastar uno en función del otro, o sea, están relacionadas las tres cosas. Y Sí, es que suena como contradictorio, porque uno cuando ve como un fluido con mucha velocidad, uno diría como que tiene mucha presión, pero al no, parecer. más bien, ok, imagínense, y esa es la pregunta que les voy a hacer ahora, y ese es un ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué pasa en la manguera digamos, en la boquilla de la manguera? Cuando el agua sale con mucha velocidad, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y qué presión tiene? La que ya salió. La atmosférica. 0. Manométrica, 0. O sea, no tiene nada de presión, es pura velocidad. ¿Y qué pasa dentro del tubo? Dentro del tubo sí tendría. Y dentro del tubo tiene que tener presión, pero podría tener no tener presión y tener solo velocidad. Pero ¿qué pasa si usted cierra la llave y no sale el agua? ¿Qué se hizo la velocidad? Desapareció, aumenta la presión. Exactamente. Eso es. De eso se trata esta ecuación. Entonces vamos a hacer un ejercicio que aquí lo estoy planeando. Y voy a poner la camarilla y ustedes me van a ayudar a resolver esto. Que denme un chance para terminar de dibujarlo. No esta escala, ya con solo ver lo que acabo de hacer es terrible. Ok. Me están viendo ahí, ¿verdad? Voy a cambiar la proyección. Voy a proyectar aquí. Siempre yo y mis escuadritas, ¿verdad? No extrañan gráfica, ¿no? Yo sí, profe. Es un trauma no superado. Ajá. Ustedes ven ese dibujito, se nota, es que lo hice con lápiz y después me di cuenta de que el lápiz no es tan conveniente, pero se ve, Sí, se se ve. nota, profe. Sí, Sí, se sí. nota. Ok. Entonces, tenemos un tanque acá y tenemos una tubería de diámetro, digamos, 100 milímetros. Ok. Y resulta que aquí el tanque está abierto a la atmosférica, tiene un respirador ahí para que cuando el agua baje no haya succión ahí, ¿ok? Ahí. Entonces aquí tenemos que esto es la presión atmosférica. En este punto lo voy a llamar 1, ¿ok? Y aquí es un tubo abierto ahí, vea que hay 3 metros de altura y el agua sale con una velocidad, ¿cierto? Normal, ¿verdad? Un tubo abierto en un tanque tiene que botar agua. Entonces vamos a ver si podemos calcular la velocidad con que sale el agua y también calcular el caudal con que sale. A este punto de acá lo vamos a llamar el punto 2. Vamos a ver si tenemos suerte y entendemos el concepto. Recuerden, Bernoulli para flujos, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Ideal, sin pérdidas, no estamos trabajando con pérdidas, dice así, que el Z de un punto 1 más la presión de un punto 1 entre gamma más la velocidad del flujo en un punto 1 entre 2G tiene que ser igual al Z de un punto 2
más la presión de un punto 2 entre gamma más la velocidad de 2 entre 2G. ¿Ok? Tengo un punto 1 y un punto 2. Vamos a ver, vamos a ir por partes. A esta la voy a llamar velocidad 2. ¿Ok? ¿Cuánto sería la velocidad 2? Algo, ¿verdad? Va a salir con un valor ahí. Todavía no lo sé, pero este sí existe. ¿Cuál es la presión aquí en 2? Ya me lo habían dicho. 0, profe. La presión en 2 es la atmosférica, que para caso manométrico, ¿verdad? P2 es igual a 0, manométricamente, porque es más fácil trabajar con manométrico. Si no, tengo que sumarle la presión a los dos lados, pero es lo mismo. Ok, entonces, esto es 0. Ahora bien, ¿cuánto aquí en P1, en el punto 1, cuánto es la presión? 0 también. También es 0, ¿por qué? Porque aquí está, en la pura línea de la atmósfera. ¿Okay? ¿Qué más tengo? ¿Cuánto es Z1? 10 metros, ¿verdad? Si yo digo que voy a usar un nivel de referencia aquí, porque con respecto a qué mido la altura, bueno, este es el 0, entonces este está a 10 metros. ¿Cuánto es Z2? 3 metros, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Cuánto es la velocidad Sí, 1? profe. La velocidad 1 es la velocidad que lleva la gotita para abajo, ¿verdad? Porque el agua va para abajo. ¿A qué velocidad se mueve el agua ahí en el tanque? Supóngase que este tanque de diámetro tiene 30 metros, está mal la escala, y este tubo tiene 100 milímetros. ¿Cuánto va a bajar? No importa cuánto salga por aquí, cuánto baja. 0.00000 entre tiempo da casi 0. Yo puedo decir que la velocidad 1 es muy cercana a 0. ¿Sí? Si en el momento que estoy tomando la foto, el chorrillo está saliendo por aquí, esto es 0. ¿Ok? Porque es la superficie del agua haciéndose así. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces esto es 0. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué nos queda? Que 10, ¿verdad? 10 metros, pongámoslo en metros. Esto se me hizo 0, esto se me hizo 0. 10 metros es igual a 3 metros más V2, faltó el cuadrado aquí, al cuadrado entre 2G. Entonces, vean que lo puedo despejar, pero aquí me queda que V2 al cuadrado es igual a 10 menos 3, 7, ¿verdad? 7 metros, ¿verdad? Por 2G. O sea, que V es igual, V2, perdón, es igual a la raíz cuadrada de 17 metros por 2G. ¿Se acuerdan un ejercicio que hicimos la vez pasada? Que es 17 metros. Perdón, 7, porque dices 17. Me ven poner 17 y nadie me dice nada. Qué bárbaros. Estos son ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Yo les decía que íbamos a ver de dónde salía, porque la velocidad era raíz de 2GH. Entonces, vamos a ponerle números. V2 es igual a 7 raíz de 7 metros por 2 por 9.81 metros entre segundo cuadrado. V2 es igual a 14
Raíz de 137.34 metros cuadrados entre segundo cuadrado. Me queda 11.72 metros por segundo. ¿Ven que sí da velocidad? Ok. Están bien las unidades. Ya sé la velocidad con que sale el chorro aquí. Ahora, esto es una línea corriente y cada una de las líneas de corriente tengo que analizarlas, pero en velocidad promedio, en promedio, estamos que el caudal es 11.72. ¿Y qué era el caudal? V por A. Y sería igual a V por pi d al cuadrado cuartos, ¿verdad? Es igual a 11.72 pi 0.1 al cuadrado entre 4. El caudal pi me da 9.2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Si lo multiplico por 1000 para que me queden en litros, me queda que el caudal es 92 litros por segundo. Es un buen chorro de agua, pero ustedes han visto 100 litros de agua, 100 litros por segundo, ¿no? 100 botellas de leche en un segundo. Así. Es Profe, poquito, pero es bastante. Sí, señor. y en el caso de que el tanque no hubiera tenido un área tan grande, se podría igualar, digamos, los dos caudales para saber la velocidad en uno. Yo más adelante les pongo a usar la ecuación con integrales para determinar la velocidad que lleva este y la velocidad que lleva este. Pero cuando haya pérdidas, porque en este momento es muy complicado para ustedes todavía. Pero sí se puede. Entonces no se Ahora, podría nada más igualar el caudal. los dos caudales son iguales. Yo calculé este caudal. O sea, ahora, ¿con qué velocidad más o menos va bajando? Vea que estos son 30 metros. Entonces, el área, voy a ponerlo por aquí, el área del tanque es igual a pi por 30 metros al cuadrado entre 4. ¿Ok? Pi entre 30 al cuadrado. Esto da 706.85 metros cuadrados. Resulta que V es igual, ¿verdad? Caudal entre área, V1, ¿verdad? Entonces me daría 9.2 por 10 a la menos 2 entre 706.85. Entonces esto entre, ok, eso entre 706.85 me estaría dando 1.3 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Es aproximadamente 0.13 milímetros por segundo. O sea, no es cero. Entonces yo tendría que haber hecho esa corrección, ¿verdad? Y entonces a esto no me da 11, porque aquí hay un valorcito, ¿verdad? Esto. Sería esto al cuadrado entre 2G. Esta energía que no estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Aquí sería V1 al cuadrado entre 2G. Sería 19.62, que es 2G.
da 8.64 por 10 a la menos 7 metros. Esto. A la menos 7, o sea, es 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok, acabo de poner un punto E3, ahí lo ven. Este es un buen ejercicio para ver si se entiende el tema. En 3, ¿cuál es la presión en 3? ¿Cuál es la velocidad en 3? ¿Ah? ¿Con quién lo hacemos? ¿Con 1 o con 2? Con 1, profe. Siempre es más fácil porque 1 tiene menos valores, es solo Z. Pero lo podemos hacer con 2. Podemos hacer así. Z de 1 más P de 1 entre gamma, que ya dijimos que es 0, más V1 al cuadrado entre 2G, que ya vimos que era prácticamente 0. Esto es igual a Z3 más P3 entre gamma más V3 al cuadrado entre 2G. Resulta que por continuidad, si este tubo es del mismo diámetro, la velocidad que va por aquí tiene que ser la misma velocidad que va por aquí porque el caudal es el mismo. Y si el caudal es el mismo, entonces V2 es igual a V3, ¿verdad? Entonces nos queda que Z1, que es 10, ya no voy a poner unidades, más 0 es igual a Z3. ¿Cuánto es Z3? Está en el nivel de referencia, o sea, es igual a 0. Más la presión 3 entre gamma más 11. ¿Qué era? Aquí, 11.72 al cuadrado entre 19.62, que es 2G. Entonces, de aquí me queda que P3 entre gamma es igual a 10 menos 11.72 al cuadrado entre 19,62. Esto, pues, ¿cuánto da? 11 al cuadrado. 11.72 al cuadrado. Esto me da que 10 menos 7. ¿Ok? Es igual a 3. Entonces, P3 entre gamma es igual a 3 metros. Por lo tanto, la presión en 3 es igual a 29.43 kilopascales. Pero a mí me gusta más 3 metros de columna de agua. ¿Ven qué fácil? Yo por eso uso manómetros que trabajan en esto. Esto lo entiendo. Esto, para mí este número no tiene mucho sentido. Pero es ¿por qué? Porque los metros son para nosotros más fáciles. Yo puedo imaginarme que si el agua está aquí con 3 metros de presión, puede subir 3 metros. Y eso es lo que logra hacer. De aquí sube 3 metros. No puede subir más. Ahí sale a toda velocidad. Toda esta energía que tiene de aquí a aquí, 3 metros de presión, se convierten en velocidad. Yo sabía que me iba a dar 3 metros, pero por dicha me dieron. ¿Se imaginan si mi matemática no da? ¿Preguntas? ¿Se entiende la ecuación de Bernoulli? Vean que estamos sin rotación y sin aceleración. ¿Ok? Dijimos que el flujo era constante, o sea que aquí no, de pronto no me dicen, no, de pronto se vino una avalancha. No, ¿sabes? Eso es otra cosa. Eso lo vemos después. Y el fluido no tiene rotación porque va por un tubo y todos van confinados por la tubería. El asunto es que hay otros ejercicios donde ponemos el agua a dar vueltas, imagínense, o el agua o un gas, por ejemplo, imagínense aquellas guirnaldas de fuegos artificiales que tiran como un cachiflín por todo lado, así, dando vueltas.
Bueno, eso es un fluido dando vueltas alrededor de un punto. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, por la parte rotacional del asunto. Eso lo vamos a ver a lo largo de 2 semanas que nos quedan para seguir viendo este tema, 2 o 3. Yo prefiero que antes del examen, también la lección antes del examen no veamos materia, vamos a hacer práctica. Entonces, que nos queda la lección de hoy y la próxima, ¿verdad? El examen es el 5. Sí, profe, del sábado noche, ¿ves? Sí, entonces nos queda, la próxima lección vemos materia, el lunes vemos materia, pero el jueves 3 nos dedicamos a repaso. O sea, no va a haber clases, sino una clase de repaso, algunos ejercicios y dudas y todo lo que ustedes quieran. ¿Les parece? Está bien, Profe, profe. ¿esto estaría en el examen? ¿Cómo fue? ¿Esto no estaría en el examen? No, esta parte no entra. Por eso es que la lección pasada hicimos práctica de examen. Si quieren ustedes, no avanzamos mucho más en este tema. El problema es que si no avanzamos, después de esta semana las van a sentir para el examen final, no para este. A mí me parece que este examen que viene es muy fácil. Es el de solamente compuertas, solamente calcular presiones en compuertas o aquel movimiento relativo como el camión cisterna, después manómetros, calcular la presión, aquella cosa de manometría. No sé, este nunca es tan difícil. Prefiero que le dediquemos más al segundo tema. El del segundo parcial es la materia más densa, digamos, esto que estamos viendo ahora. La materia más difícil para mí explicarla y para ustedes todo ese enredo matemático. Entonces, yo me acomodo a ustedes. Yo puedo bajar el ritmo ahora, pero a Toño siempre le pasa que al final anda a las trompadas y no ve bien el último tema. Y a mí me parece que no es justo. O sea, siempre es bueno ver los temas con tiempo. Si ustedes gustan, podemos, no sé, ahora el jueves... O no, hagamos una cosa. El jueves vemos materia como si nada. Y el 31 y el 3 hacemos práctica, ¿les parece? Para el examen. Ahí nos vamos a proponer porque vamos muy adelante nosotros con respecto al grupo otoño. Toda la semana entrante es puro repaso para el examen. Las 2 lecciones. ¿Ok? Está bien, profe. Ok. Entonces, probablemente la próxima lección lo que les voy a dejar son unas practiquillas de esto. La lección asincrónica, que es como la anterior, que tienen ahí como unas practiquillas cortas para hacer en mediación y ver unos videillos de ejercicios resueltos y eso. Y después la semana del 31 al examen, al 3, perdón, nos desentendemos un poquito de este tema y después volvemos a entrarle la siguiente. Ok. Listo, entonces yo creo que tengo que volver. Ahí tengo otro ejercicio, pero ahorita lo vemos. Terminemos la materia y ya nos falta poquito para completar. Me hice bolas. Ok, ahí hemos quedado en esta, ¿verdad? Esta es la ecuación de Bernoulli para un fluido real, ¿cuál es la vida real? De que a lo largo de la tubería, obviamente, el fluido se va friccionando con las paredes de la tubería. Los choques entre los paquetes de fluido unos contra otros van produciendo pérdidas de energía. Entonces, la ecuación real de Bernoulli es que el Z1 más la presión 1 entre gamma más U al cuadrado entre 2G al inicio tiene que ser igual a la Z en el punto 2 más la presión 2 entre gamma más la velocidad 2 entre 2G más un poquillo de altura, ¿verdad? Porque recuerden que todos son alturas, más una alturita que se pierde por
pérdidas por fricción o pérdidas de energía. Esta F yo la pongo porque es pérdidas por fricción, pero no son solamente por fricción. Puede haber pérdidas de otro tipo de energía y lo vamos a ver, es la última parte del curso, eso que Toño ve así, como demasiado rápido. Yo voy a tratar de que no sea demasiado rápido. Entonces, esta HF es la altura de pérdidas de energía, le llamamos. ¿Ok? Pero también por unidad de masa, igual, ¿verdad? Esto es energía por unidad de masa, todos son energías por unidad de masa, esta es la cantidad de energía que se pierde por unidad de masa. Y esta es la ecuación. Más adelante, entonces, vamos a aprender cómo calcular o estimar. Y algunas veces se saca por rebote. Usted mide en un punto, mide en el otro, y lo que le haga falta fue lo que se perdió. ¿Ok? No, yo creo que eso es, y aquí termina el curso. Esta imagen, que es la de la filmina, nos permite entender que las cosas pueden cambiar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el flujo está más abajo y aquí llegó a estar más arriba. Aquí el diámetro de la tubería es 1, la velocidad es muy alta porque es más pequeña el área. Aquí la velocidad es más baja, entonces cambia la energía de velocidad. Aquí perdió, al ser más grande el tubo, tiene menos energía cinética. Lo que la gente llama presión en una tubería, en una manguera, en realidad no es presión, es energía cinética. Obviamente que entre más energía cinética tiene, menos presión tiene, entonces necesitamos darle mucha velocidad para sentir la velocidad del chorro, pero en realidad no es la presión es la que produce la parte de energía cinética. ¿Ok? Recordar que una forma interesante de medir caudales y velocidades es por medio de medir presiones. ¿Qué pasa si yo mido presión en un punto y presión en otro punto? Puedo determinar el cambio de velocidad en un punto y otro. Aquí tengo una ecuación, pero como yo sé que aquí tengo un área y aquí tengo otra área, yo podría calcular una ecuación de las velocidades y podría entonces determinar caudales midiendo presiones. No sé si se entiende. Este tema lo vamos a ver mucho más adelante, también en el capítulo 6, en medición. Cómo, utilizando la ecuación de Bernoulli para poder calcular caudales y ese tipo de cosas. Entonces, voy a esta es la última filmina. Vamos a parar acá. Les voy a mostrar este otro ejercicio y le vamos a poner, tal vez no números, pero sí lo vamos a tratar de resolver. A este sí que no se ve. Ok, voy a repintarlo así. Este es el agua y esto de acá esto es lo que llaman una presa. El agua viene en esta dirección con una velocidad 1, ¿okay? Y sale por aquí con una velocidad 2. Eso se llama un vertedor. Estoy viéndolo de lado. De frente, esto sería una cosa como así. Aquí el agua pasaría el chorrillo de agua por encima y se vendría para abajo acá. Y esto sería este delantal. Entonces esto tiene un ancho de aquí acá que lo puedo hacer también así. Ok. Digamos que esto tiene un ancho B. Ok. Y la altura del nivel del agua aquí es H1. Si esta altura y esta es la misma, a esto lo voy a llamar el nivel de referencia. Ok. Esta altura de acá, yo no sé por qué le puse Y, la voy a llamar H2, esta alturita de agua que hay aquí. Así a simple vista, ¿qué va a pasar con el agua? El agua viene aquí con una velocidad, digamos que es una velocidad muy lenta. El agua viene muy mansa aquí. Pero la obligo a que pase por este pedacito y entonces aquí se va a acelerar, obviamente, ¿verdad? Porque el caudal tiene que ser el mismo.
Y entonces al acelerar, y bajar por la cuesta, aquí va a ir con una velocidad muchísimo más alta. Yo sé que V2 es mucho mayor que V1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo con este ejercicio? Sí, profe. Ok, entonces digamos que H1 es igual a 2 metros. Okay. Yo no sé cuánto es V1. Y definitivamente tampoco sé cuánto es V2. Sé cuánto es el ancho, digamos que el ancho son un metro, digamos que son 4 metros. Okay. Entonces aquí el ejercicio es determinar el caudal. Y V2. Qué raro, esto es un 2B y aún así no se ve. Ok, vamos a recordar. Bernoulli, ¿qué decía Bernoulli? Vamos a suponer que las condiciones se dan. Bernoulli decía que Z1 más P1 entre gamma, esto es, lo escribo tanto que para que se lo aprendan, tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G. Esto es un canal abierto, entonces si yo escojo este punto como 1 y a este punto de acá como 2, ¿cuánto es la presión? En 1 y en 2. 0. Exacto. Entonces yo escojo la presión, estos puntos para analizar y voy a analizar lo que pasa por encima. Y voy a decir que más o menos las velocidades son las promedio. En realidad, aquí en esto, la distribución de velocidades es como así. Y después tendría que hacer esa corrección. Pero por el momento, no me importa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Z1 es 2 metros, ¿cierto? De aquí a aquí. Más V1 al cuadrado entre 2G es igual a H2, que no lo conozco, más V2 al cuadrado entre 2G. Ahora yo tengo que el caudal es igual a el V1 por A1 y tiene que ser igual a V2 por A2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces me queda así, que V1 por 2 por 4 es igual a V2 por H por 4, H2 por 4. Entonces, tenemos que V1 es igual a V2, no, voy a poner a V2 más bien en términos de V1. Es igual a 8 V1 por 4 entre H2, ¿sí? Ahora, no puedo tener esta incógnita. Digamos que esto es 0.5 metros. Ese dato tenía que habérselo dado, perdón. Esto V2 sería igual a 4 por 8, 32 V1 entre 0.5 sería V2 es igual a 64 V1.
No, porque lo puse entre 4 aquí. Sí, profe, pensé que lo estaba dividiendo de área. ¿Verdad que sí? Pero área. Por 4, entonces sí, todo esto está malo. En algún momento me parpadeó la vista y lo escribí de donde no iba. Ok, vamos aquí. Sí, este 4 se va con este 4. Y me queda que 2H2V2, ¿verdad? Así. V2 es igual a... No. Todavía haciendo bolas todavía. 2V1 entre H2. Esto es igual a 2V1 entre 0.5 es igual a 4V1. 4 veces, ¿verdad? Ahora sí. Ok, entonces tengo que 2 metros más V1 al cuadrado entre 2G es igual a H2, que es 0.5, ¿verdad? Más 4V1 al cuadrado entre 2G. Entonces 2 menos 0.5 es igual a 4 por 4, 16. A 16 menos 1 por V1 al cuadrado entre 2G. Entonces de aquí me queda que V1 al cuadrado es igual a 1.5 dividido entre 15 por 19.62. De a ver si estoy bien. Es igual a la raíz cuadrada de... Ah, no. Igual no. V1 sería igual a la raíz cuadrada de lo que está ahí adentro. Yo le calculo. 1.5 entre 15. 16.1962. .962, esto es igual a 1.4 metros por segundo. Entonces, V2 sería igual a por 4, ¿verdad? 5.6. Y el caudal, puedo usar cualquiera de los dos lados, ¿verdad? V1 por A1, que sería, V1 sería 2 por 4 por 1.4. 11.2 metros cúbicos por segundo. Siempre en los canales los caudales son muy grandes, ¿verdad? Esto estamos hablando de 11.000 litros por segundo. ¿Preguntas de este ejercicio? Ven que siempre es esto. La energía que hay aquí tiene que ser la misma energía que hay acá. Aquí está más abajo. ¿Cierto? La altura que va de aquí a aquí. Y al estar más abajo, y además la velocidad es más alta, entonces la relación de alturas, velocidades tiene que ser igual a la relación de alturas, velocidades. Y se saca. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Parece? ¿Suena? ¿Se entiende? Entiende, profe. ¿Se entiende? Y esa es la magia, digamos, de fluidos, la ecuación de Bernoulli. Todo se resuelve con Bernoulli. Vamos a ver más adelante cómo funciona un pitot, cómo funciona un vertedor, cómo funciona un
medidor de caudal, de Codo, de Pitot, de Venturi, y todos con la ecuación esta famosa, donde podemos despreciar las pérdidas de energía. Y cuando no podemos despreciar las pérdidas de energía, entonces vamos a aprender, bueno, cómo calcular esas pérdidas para tomarlas en cuenta. Y listo. Bueno, ahí terminemos acá. Vayan, coman algo y descansan.